Les bendecimos esta mañana las personas que se conectan. Those who are getting connected, we bless you this morning. Esta mañana ha sido una mañana sumamente especial. This morning has been a very special Hemos moment. podido adorar al Señor. And we have been able to worship the Lord. Y no solamente adorar al Señor. And not only worship Him, Pudimos compartir we have been able to share la Santa Cena. the Holy Communion. Es un momento tan importante It is an important que moment. ustedes a lo mejor por estar en la comodidad de su casa And maybe because you are in the comfort of your no han home, podido compartirlo con you nosotros. haven't been able to share this Yo with le us. exhorto I exalt you que usted vaya a un lugar donde se predique la palabra del to Señor, go to a location where the Word of God donde is pueda being preached, compartir estos momentos, where you can share these moments, donde recordamos where we el remember sacrificio de la cruz que Él hizo por nosotros, the sacrifice at the cross that He made for us. porque por Él Because of Him, y porque Él resucitó 3 días después resurrected, es que usted y yo estamos is aquí. why you and me are here today. Aleluya. Hallelujah. Comenzamos esta mañana con una palabra del Señor. We begin this morning with the Word of God. El pastor de la casa se excusa en esta The mañana. pastor is excused this morning. Está en unos asuntos de la familia He is attending some family things, pero él estará mismo siguiéndonos. but he is following us. Él dijo, no me pierdo el culto. He said, I will not miss the service. Y él les manda su amor, su abrazo. He sends his hugs and his love. Y la palabra de hoy para compartir And the Word of God today to share es acerca de lo que es compasión. is in reference to what is compassion. Y vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor And we're going to begin by y reading the estaremos Word of God. abundando más And adelante we will be going acerca through de it more. esta palabra que todos la tenemos en nuestra vida, en nuestras emociones, This is the word where we have in our lives, in our emotions, pero muy pocos but not too many people pasan de ese sentido de compasión go beyond compassion a la acción. to the action. So vamos a estar hablando de eso en esta So mañana. that's what we're going to be Y speaking quiero que about. vayan conmigo I want you to go with a me la palabra del Señor en Mateos 25, to the Word of God, to Matthew 25, del 31 al 40. from 31 to 40. Vamos a estar compartiendo mucha palabra del Señor, pero en este momento vamos a comenzar y quisiera que se pusieran de pie en esta I parte ask you to get on your feet para dar honor y honra a la palabra del to Señor. give honor to the Word of God. Y recuerden siempre que la palabra es viva y Remember, the Word eficaz. is alive and De usted vivid. depende hacerla que viva en usted. You have to make it to live within you. Y escuchen lo que el Señor nos dice. You got it? Matthew 25, 31 to 40. 31. To 40. Lo vamos a tener en la pantalla, pero está un poco pequeño, por eso queremos leerlo, porque no hay gente que no lo ve desde allá atrás. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y será reunida delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Amen. 21, 31. When the Son of Man came in his glory, and all the angels with him, he sat on the glorious throne. All the nations will gather before him, and he will separate the people one from another, as the shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on the right side and the goats on the left. Then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry,
and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Then the righteous... No. Entonces los justos, en el versículo 37, dice, entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te vimos a ti. Y respondió el rey, aleluya, les dirá de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and gave you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needed clothes and clothe you? When did we see you sick and in prison and go to visit you? The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of your brothers and sisters of mine, you did for me. Aleluya, se pueden sentar, amados. You may have a seat. En este momento la palabra del Señor In this moment, the word of God es curioso, is curious porque ellos le preguntan, because they're asking him, ¿y cuándo yo hice estas cosas por ti? and when did I do these things for you? Cuando la haces por tu semejante, por tu hermano, por tu vecino. When you do it for your brethren or you do it for your neighbors. Y más adelante vamos a hablar de un punto que nos toca a todos. And we're going to talk about a point Porque later nosotros on. humanamente tratamos de buscar a quién podemos dar nuestro tiempo, nuestro acto de compasión. Because as humans, we tend to decide who we want to give our time and compassion to. ¿Quién seremos los que estamos aquí en este día? Who are the ones that are here today? ¿Quién son los que están siguiéndonos en las redes sociales? Who are the ones that are following us in social media? ¿Serán los justos? Are those the righteous? ¿Estarán cuidando de los pequeños? Are they taking care of the little ones? Del Señor. Of the Lord. Porque los pequeños del Señor somos toda criatura. Because the little ones of the Lord is every creator. No solamente los que hemos aceptado el llamado. Not only those who have accepted the calling. Continuemos leyendo Mateo 25, We continue reading in Matthew del 25. 41 al 46. ¿Y por qué queremos llegar a esta parte? Si leemos la parte que nos toca, If we're going to read the part that is for us, tenemos que leer la parte que tenemos que cuidarnos en no caer. we have to read the part where we have to read it and not fall. Y no hacer lo incorrecto ante los ojos del Señor. And not do what is incorrect. Porque es to the muy Lord. fácil de ser oveja a brincar a ser un cabrito. Because it's really easy to be a sheep and run and jump into being a goat. Dice la palabra. Entonces dirá también a los de la izquierda. Escuchen esto. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos, ¿cuándo hicimos esto? Es lo que dice esa pregunta. Entonces le respondería diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Santo. It was right there. Aleluya, aleluya. Amados, Brother, si nosotros no hacemos y somos obedientes a esta palabra, and if we don't do it, we're not obedient to this word. hay una eternidad. There is an eternity. Hay una eternidad con Cristo, There is an eternity with que es la Christ, primera que nos están exponiendo en Mateo 25, which is the one that we read in Matthew 25, the first one.
La primera parte, porque este es el juicio de las naciones. Because this is the judgment of nations. Pero entonces nos confrontamos But then we are confronted con una persona, with a person, como todos dicen, no, se murió fulano, like all say, oh, he died. This él person ayudaba a died. todo el mundo, He helped everybody. él era una buena He persona, was a good él no person. le tiraba piedras al He guardia, didn't speak bad about anyone. pero vivía bajo la obediencia del Señor. But did he live Había the obedience of aceptado God? al Señor en su corazón, Has he accepted Christ in his life? porque in la his heart? palabra nos enseña que no es por obra. Because the word of God shows us it's not by No good es por deeds. obra para que nadie se gloríe. It's not by good deeds so that no one can get Usted puede ser la glorified. persona más buena del mundo, You could be the best, the greatest person in the world, pero eso no te va a regalar tu corona. but that is not going to give you your crown. Tú tienes que aceptar a Cristo en tu You corazón have to accept Jesus in your heart. y ser de sus ovejas You have to be one of his sheep para que no te toque en la izquierda. so that you're not in the left side. Tú quieres estar a la derecha. You want to be on his right side. Aleluya. Yo quiero estar en su derecha. I want to be in his right side. Y yo espero que todo el que esté aquí piense de la misma manera. And I expect that everyone that is here thinks the Y si same way. no piensa de la misma manera, hermano, And if you don't think estamos the aquí same para orar way, con usted. we are here to pray with you. Aleluya. Hay algo que siempre calaba en mi corazón desde que escuché esta frase. There's something that marinated in my heart ever since I heard this phrase. Porque nuestro pastor Boris Díaz, Because our pastor Boris Diaz, y inclusive tuve que escribirle porque le digo, wow, las cosas que hace el Señor. yeah, I even wrote to him because of the things that the Lord Digo, yo no does. puedo empezar este mensaje sin mencionar I can't begin this message without mentioning cuánto impactó mi vida esa frase que tú dijiste. how much the phrase that he said impacted me. Porque desde que yo nací, Because since I was born, y yo creo que todos, aquí no importa si seamos de Santo Domingo, Puerto Rico, vengamos Doesn't del matter norte, where de we're New from. York, no importa. it doesn't matter where we're Si from. somos de padres latinos, If we are from a Latin culture, ay bendito. we always say, oh my goodness, oh my God. ¿Cuántos han escuchado del ay bendito? We always say, ay bendito. It's a Spanish Por lo menos en saying. Puerto Rico es algo cultural. In Puerto Rico, it's something that is just of the culture. Se cayó el nene de la bicicleta, The little boy fell from the bike. ay bendito. We say, ay bendito. Se murió fulano que ni lo conocíamos, ay Somebody died bendito. that we don't even know, and we say, ay bendito. Vemos a alguien en la calle, We see somebody in the street, no tiene dónde vivir, they don't know where to live. ay bendito. We say, ay bendito. Pero nuestro pastor dijo un día, But Pastor Boris said one day, el ay bendito the ay bendito no es lo mismo que compasión. is not the same thing as compassion. Ay bendito no es compasión. So the phrase ay bendito is not compassion. Como dije, en la cultura puertorriqueña lo As I usamos said, muchísimo. In the Puerto Rican culture, we use this. a Lo lot. usamos como un sentimiento de pena. We use it as a way to Inclusive en el show sorrow. diccionario Even in the dictionary, lo dice exactamente así. it says it just Dice, like that. It says La palabra compasión significa the word compassion un means sentimiento de pena, a feeling of sorrow, de ternura, of tenderness. no sé cómo decirlo, y de identificación. Tú te identificas ante los males de alguien. Into the malice of someone. The sadness of somebody, Sadness. lo que le está pasando. Pero para el creyente, But for the believer, a los que seguimos a Jesús, to those who identify with Jesus, en realidad el significado sería completamente diferente. really the identification. La palabra compasión The word compassion would pasa a ser algo falso. will be something false. Y usted dirá, pero el diccionario dice que eso. But the dictionary says that that's what it is. Pues cámbiese el chip del hard drive. So change the chip from the hard drive. Porque la compasión para el creyente Because compassion for the believer tiene que venir con una acción mandatoria. has to be with a mandatory action. ¿Usted está conmigo o no? Are you with me?
Porque de qué vale el ay bendito Because why say I bendito, oh my goodness, si no tomamos ningún tipo de acción if we don't take no time para una necesidad for a visual need that o is very visual. puede ser una necesidad espiritual, It could be a spiritual need. puede ser una necesidad física, It could be a physical need. puede ser una necesidad emocional. It could be an emotional need. Hay cosas que a veces no las vemos, There's things that we don't see pero sometimes, siguen siendo una necesidad. but they continue to be a need. Y si nosotros estamos al tanto de que algo está sucediendo, And if we are intact, knowing that something is happening, nosotros necesitamos inmediatamente we need to immediately canalizar nuestros sentimientos de compasión, analyze our compassion, the feeling of compassion, sea la que sea. whichever it is. Porque miren la diferencia Look at the difference que hace la compasión en las historias de la vida. in what compassion does in the life. Ubiquen la historia real con una historia bíblica. Look, picture a real happening, something that's happening in life and something in the En su Bible. vida, en la vida de In alguien que life usted or in conoce. someone else's life. Ustedes recuerdan que estuvimos predicando, no me acuerdo si fue este año, el año pasado, del estante de Bethesda, That we were preaching about de water stand. the water of Aquella persona that person que necesitaba entrar a las aguas to go into the waters para ser sano. to be healed. ¿Ustedes se acuerdan que él le dijo a Jesús cuando Jesús llegó hasta ese lugar, que él no tenía que ir a ese lugar? Do you remember what he told Jesus when he got to that place, even though he didn't need to Él go no to that? tenía que ir a ese lugar. He didn't need to go there. Él se desvió porque sabía que allí había una necesidad. He didn't need to go there, but he knew that there was a need there. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo And I want you to go with me a Juan 5, to John 5, 6 y 7. 6 and 7. No vamos a entrar a la historia porque ya hemos predicado de esta historia. We're not going to go deep into the story because we already know the story. Simplemente Simply, hay una comparativa entre lo que hizo Jesús y lo que puede haber pasado antes que Jesús there's a estuviera ahí. comparison that could have happened before Jesus was there. La palabra dice, The word says, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto, yo voy, otros descienden antes que yo. So, había una necesidad de esta persona. there was a need on this person. ¿Y ustedes se creen que todos los que estaban alrededor de ese estanque estaban enfermos? Do you think that everyone that was around that pool was sick? Si esa gente hubiera sido hispana, hubiera estado lleno de gente pendiente a ver qué era lo que estaba pasando. If they were Hispanic, they would have been just paying attention to Cuando see hay un what that was. accidente en la I-4, cuando hay un accidente en la I-4, When there's an accident on I-4, usted dice, pero qué tronco de tapón. you say, oh wow, this is such a backup on traffic. Pero cuando usted pasa una tontería, But when you pass by, it was just something la gente va small. bien lento y de momento está vacío por ahí para abajo y la gente... People go real slow and then all of a sudden they just go. ¿Por qué se hizo el tráfico? Why the traffic? Porque todo el mundo está a la expectativa de qué fue lo que pasó. Because everybody wants to know what happened. ¿Ustedes creen que el día que cuando esos enfermos estaban alrededor de ese estanque Do you esperando think ser that when those people sanados, were sick around the pool, Porque they ellos- wanted to get ellos healed, creían que esa agua iban a sanarlo y punto? they truly believed that that water was going to heal No them. había más gente en expectativa ahí mirando a ver qué There pasaba. was not people in expectation to see Viendo what la was gonna happen. necesidad de cada enfermo que estaba Seeing the ahí. need of every person that was there. A lo mejor veían la misma gente, además hay gente que no trabajaba y se iban a There's people ayudar. that didn't even work, they were probably A just pasar el watching. día. Just watching. Se compadecían de ayudar a llegar a uno de esos enfermos y empujarlo ahí adentro. Did they even have compassion to go and push one of those people to see they really got healed? Jesús tuvo que llegar. Jesus had to get there. Él tuvo que ser la persona que le dijera, mira, He had to be the person to ¿qué tú tell them, necesitas? what do you need? Párate, yo te ayudo. Get up, I will help you. Aquí llegó el único que puede sanar. He is the only Right, one that can hallelujah. heal you, is he? Pero usted y yo But you and I, seguimos siendo los espectadores we continue to be que podemos spectators, llegar con esa palabra de Cristo that we can reach with that y word of God decirle, and tell them, cree, believe, ten fe, have faith, levántate, get up, que todavía Cristo sana. that Jesus still heals. Amen. Usted puede ser ese espectador. You can, Es más, dejar de ser el espectador you can stop being that spectator y actuar, and act, porque
porque se supone que somos ejemplo, Because seguimos we should el be ejemplo examples. del We Hijo de follow Dios, the example of que Jesus. vino a ser 100% hombre y hacer lo que Él hizo. 100% man to Y do se what he supone did. que dice la palabra The que word mayores says cosas haremos that nosotros. greater things we shall do. ¿Cuánto usted está creyendo esa palabra? How much are you believing this word? ¿Dónde está tu compasión? Where is your compassion? ¿Se quedó ahí bendito? Did you stay on that, oh my God, bendito? Jesús sanó a mucha Healed gente many en people el poco tiempo que su ministerio estuvo caminando. in the short time that his ministry was walking. Le enseñó a muchos maestros de la ley, fariseos, a He toda esa taught gente. many Pharisees, taught Él no many importaba que él estaba enseñando la palabra. teachers. It didn't matter that he was Él no le teaching the word. importaba que él iba para el templo. It didn't matter that he was going to the temple. Había una necesidad There was a need, y él decía, vamos a and tocar he esa says, vida. let's go touch that life. Vamos a levantar a alguien. Let's go lift Y yo no up estoy that hablando person. de que vamos a levantar paralíticos, que sí tenemos la autoridad y el poder para And I'm hacerlo. not saying that we're going to lift up people that are paralyzed, but yes, we have the authority. Porque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. We have the power of the Holy Spirit. Bueno, somos pentecostales o no. Well, are we Pentecostal? Creemos en el poder delegado de Dios porque el Espíritu Santo mora en Do nosotros. we believe in the power of the Holy Spirit within Yo lo us? creo. I believe it. Amen. Yo espero que ustedes también. And I hope that you do too. Él hizo muchos actos. He did many acts, Pero eso no se quedó ahí. but that didn't stay there. Los discípulos The disciples, presenciaban cosas. they perceived things, witnessed They things. witnessed things. Y en Lucas 5, 17 y 20, And in Luke 5, Luke 5, 17 and 20, 17 and 20. dice así. Un día mientras enseñaba, escuchen esto, él estaba enseñando. Un día mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos, los maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Él estaba entre mucha gente. Escuchen esto. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla un paralítico. Óiganse en esto. Ay, santo Dios. Ay, Dios santo Jesús. Gracias. Procuraron entrar para poner delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, o sea, moviendo el tejado, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente al frente de Jesús. Alabado. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos de nosotros How many of us salimos de nuestro lugar de comodidad? get out of our comfort zone Aleluya. Para traer a alguien a los pies de Cristo. to bring someone to the feet of Jesus? Para traerlo al que puede sanar, To bring him to the one al who que can puede heal, restaurar, the one who can al que restore, puede the liberar. one who can liberate. ¿Cuántos nos salimos de nuestra agenda How many get out of our para entrar a la agenda agenda de Jesús? to get into the agenda of Christ? Pero los discípulos están ahí mirando. But disciples are there Ellos están watching. presenciando. They are being witnesses. Ahí hay dos ejemplos. There's two examples. Estos amigos que se salen de todas sus expectativas de cómo hacer The friends who get out of all their expectations to que see su what will amigo happen, reciba la bendición. that his friend will receive the blessing. Pero también hay una enseñanza para el que ve ese But then acto. there's a teaching for them who is watching. Y que Jesús mismo That Jesus himself tomara de su tiempo para decir, ok, aquí would está take pasando algo. his time to say, something's happening here. Vamos a tomar nuestra posición. Let's take our position. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Let's do what we have to Había una do. enseñanza grandísima. There's a big Pero no lesson. estamos predicando de ese texto. O sea, no estamos concentrados en este We're momento. not Vamos a concentrating on continuar. this one, so we're going to go back. El versículo 20 dice lo siguiente. Verse 20 Al says, ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados han sido perdonados. ¿Estás dispuesto a salir de tu comodidad tú ahora? are you willing to get out of your comfort zone now? Romper ese techo To break that roof para que otros lleguen. so that others will Tu fe en acción
acción, your faith in action ante la necesidad, before the need, mueve la mano de Dios. moves God's hand. Usted no entiende. You don't understand. Y miren lo que pasa cuando vemos el ejemplo de Jesús. Look what Cuando happens when we see the nosotros example vemos of y de Christ. verdad vivimos When we see it and lo we que Él nos live it, enseña. what He is teaching us. En Lucas 5, 24 y 26, In Luke 5:24, 25, 26, dice lo siguiente. it says like this. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar. Se dirigió entonces al paralítico y a ti le dijo, levántate, toma tu camilla y vete de tu casa. Santo. Al instante se levantó su vista de todos, tomó la camilla que había estado acostado y se fue. ¿Por qué estamos leyendo este versículo? Why are we reading this verse? Porque volvían a ser testigos sus discípulos. Because His disciples continue to be witnesses. En el versículo 26 dice, todos quedaron asombrados. En el versículo 26 dice que todos quedaron asombrados. Verse 26, they were all, Y ellos también alababan a Dios. and they also worship God. ¿Por qué estoy llevando esto? Why am I taking Porque el this? Señor permite que esta palabra venga Why will the hoy. Lord allow this word to Porque en be Hechos spoken? 3, Because in Acts 3, y es largo y no lo voy a leer completo, pero en Hechos 3, del 3 al 10, si usted lo busca ahí, por lo menos para que lo tenga de frente, Acts 3, from 3 to 11, I'm not going to read the whole thing. hay un acto There is an act de los discípulos from the de disciples compasión, of compassion porque viene seguido because del ejemplo que ellos siguen del Señor Jesucristo. it comes with an example that they see in Christ. Aquí Pedro y Juan, Here, Peter and John. vamos a leer, porque de verdad hay que leer la palabra, porque la gente dice que cuando uno se para en un altar está trayendo palabra de hombre. No, We aquí read es the la word of God palabra because del people say Señor. things that we need to read the word of God. Here, we read Dice, the word of God. dice, no lo dice la pastora Ferraro, I dice don't la say palabra del this. The Señor. word of God says, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? ¡Santo Dios, aleluya! Para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosnas. Pedro y Juan, fijando los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mucha gente está atento. Mucha gente está atento many people are attentive para recibir algo que todavía ni saben lo que es. to receive something and they don't even know still what it is. El versículo 6 Verse 6. dice, mas Pedro dijo, aquí es que viene, porque aquí viene la quejabanza, la queja de casi todos nosotros. Es que yo no tengo, es que yo no puedo, es que yo no quiero, es que yo no. Here we're reading about John and we're reading about Peter and John who would go by a gate, and a man who was begging, he was asking and expecting he was asking for money, but yet they told him, look at us, and he's expecting something, and many times that happens to us. We're expecting something, but we don't know what we're expecting. And here comes the rest. Oh, sister, damos las quejas que, ay, que no puedo, que no quiero, que no sé. Okay. Sometimes we complain that we don't know Pero what to give. escuchen este verso, But listen to 6. el verso 6. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Escucha, qué palabra tan poderosa. Y tomándolo por la mano derecha le levantó. No lo dejaron, ellos no lo dejaron tirado en el piso. Le dijo, vente que yo te ayudo, vamos. Qué bonito. Es que yo no sé si ustedes ven esto como yo los estoy mirando. So I don't know if you see this the way I see it, but in the next verse he says, I don't have silver and I don't have gold, but what I have I shall give you. I have Jesus of Nazareth, so get up and walk. He took him by the hand and he helped him. This is what we're talking about, compassion, not just leaving the person there, helping them. Aleluya. Y lo voy a dejar ahí porque si no seguimos leyendo y no terminamos. And I'm going to leave it in verse 7. Pero hermano, But brethren, no es solamente mira Rosa, hay un hermano it's not just, oh brethren, there's a brother que necesita algo allí, que tú puedes ir a llevarle who lo que needs something. necesita. Or you Porque think you could take him what he needs? yo tengo eso en casa, Because, I have that at home, pero yo no quiero ir para allá but ahora. I don't feel like going over there now.
Y Rosa, pero pastora, And Rose is saying, but Pastor, yo no tengo eso en mi casa. I don't have that in my house. ¿Cuántas excusas tienen que haber How many excuses do para we no need to movernos en so un that acto we don't move in action? para de verdad el ay bendito So that truly that, oh my God, that ay bendito se convierta en una bendición? will be converted into a blessing, En una bendición palpable. in a tangible. Y no como dice la blessing. palabra, que And estés not like diciendo the lo que word tú haces, que le diga a la mano derecha lo que hace la izquierda, porque, Like the word No, no, says, no, no. not so we can tell the right hand what the left hand is doing. porque No. esto no es para que la gente nos esté viendo. Because this is not so people can watch us or see what we're doing. Es para que la gente vea lo que un discípulo de Dios It's so people can see what the está disciple of recibiendo y God aprendiendo, is receiving and learning, pero también da. but also giving. ¿Por qué triste? Because it's sad Y hay gente sentada en las bancas that there's people sitting in the benches comiendo palabra de Dios, eating the word of God, pero no sale nada. but they don't know anything. No sale de ellos nada. Or from them comes nothing. ¿Dónde está la compasión? Where is the ¿Dónde compassion? está lo que hizo Jesús en ese ministerio que Where hizo este is tiempo what Jesus en la did tierra? Que sus in his discípulos ministry? aquí That his siguieron. disciples followed. Porque lo que hizo Juan y Pedro Because what Peter and John did es un vivo ejemplo is a vivid de un example discípulo of a disciple, que seguía Who las followed enseñanzas de su the maestro. teachings of their teacher. Usted está siguiendo la enseñanza de su padre. Are you following the Ustedes están teachings of the siguiendo, Father? y eso me lo pregunté yo cuando el Señor le estaba Are you dando esta palabra. following? And I asked myself when I was preparing this. Cuando el word, pastor When- Boris decía, no es lo mismo, ay bendito, que compasión. when Pastor Boris said it's not the same thing as saying, oh my God, as the same of compassion. Él no nos dio solamente la palabra, He didn't just give us the word. él nos dio un ejemplo. He gave us an example. Él decía, He said, ¿cuántos pasamos por la luz y vemos gente pidiendo dinero? how many do we we're stopped at a stop sign and we at a red light and we see people asking for something. Y no, yo nunca ando con dinero. And we say, oh, I never have cash. Usted puede tener una bolsa Ziploc Maybe you can have a Ziploc con una agua, with water, con unas papitas, with chips, con una toallita. with towel. Póngala en su carro. Put it in your car. Yo no tengo oro ni plata, I don't have gold and silver. más lo que tengo te But doy. what I give you, what I have, I give you. Esa es una oportunidad That is an opportunity para preguntarle, to ask them, ¿cuál es tu nombre? what is your name? Voy a estar orando por ti. I'm going to be praying for you. El Señor te ama. The Lord loves you. No pierda oportunidad para poner el ay bendito en acción. Don't lose opportunities to be able to, and use the, oh my God, to be able to move in action. Y oiga lo que dice Mateo, y vamos para atrás, vamos para lo primero que leímos de la We're going palabra. back to where we were reading in Mateo 25, 25, 34. 34. Y con esto vamos a ir cerrando. And with this, we're going to be closing. Aleluya. Yo no sé, esta palabra a mí, y miren que esta semana, y el pastor lo sabe porque el pastor está peor que yo, ha sido sumamente This week has been very heavy. hectic, heavy, ocupada, busy, como usted lo quiera Ocupada. llamar. Wow, pero esta palabra toda la semana, pum, pum, yo Señor, pero ¿qué es lo que hay? And this week, Y the oiga word lo has que been in my dice, mind. dice el 34, y esto lléveselo. Listen to what it Usted says. tiene que volver a leer 25, 34. completamente Mateo 25 de todo lo que leímos. Léalo otra vez. You Dice, should be reading the whole book of Matthew, the 25. dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. O sea, ahora yo creo y espero que esté hablándonos ahora mismo a todos los que estamos aquí. So right now I am Yo expecting espero for que this todos word to estemos be en la speaking derecha. to each and every one of us because we should be on the right. Dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Then the king will tell those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Predicamos la cruz, We preach the light, the cross, the cross, pero Cristo viene nuevamente. but Christ is coming again. Su venida está cerca. His coming is close. Usted quiere escuchar esto.
Do you want to hear this? Venid, Come, benditos de mi Padre. you blessed of my Father. Usted quiere recibir su corona. You want to receive your crown. Eliminemos el ay bendito. Let's eliminate the oh my Y God. recuerden que no es por obras, And remember, it's not by deeds. es seguir las pisadas de Jesucristo. It's to continue the footsteps of Es Christ. actuar en obediencia. It's to act in obedience. Es que ese acto de compasión le cambie la vida a alguien. That it be an act of A lo compassion that mejor no changes sea el somebody's día que lo life. hiciste, Perhaps it was not a day that you did it, pero eso deja una semilla en el but corazón. that de is a ellos. seed that you leave in a heart. Porque según estudiamos en las clases de evangelismo, Because as we study in the evangelist classes, tenemos que crear puentes we have to create bridges para llegar a la gente. to reach people. Y el Señor Jesucristo And Jesus Christ nos enseñó taught us cómo edificar puentes. how to edify, Y eso está bridges. en la palabra. de and that Dios. is in the Word of God. Aleluya. Le damos gracias a todos los que se conectaron. We give thanks to those who get Esperamos que connected. esta palabra, We ask that this word, cada verso, that every verse, hable a su vida. speak to your life. Que cada ejemplo de Jesucristo, That every de example los of Jesus discípulos, Christ by the disciples, usted escribe en su libro, that you may write usted escribe en su in your book, historia, you may write in your story, que usted lo continuó. that you continue. Queremos continuar We want to continue el legado que nos dejaron, the legacy that was left, pero no el que nos enseñaron nuestros padres, but not the ones that our parents left no el que us, nos enseñaron en la escuela, not that we were taught in school, sino el que nos deja la palabra de Dios. but the one that was left by the Word of Les God. bendecimos, We bless les you. amamos. We love Si you. tiene peticiones, If you escríbanla have ahí. petitions, please Vamos a write. estar el miércoles en We're oración, going to be en here nuestro Wednesday, discipulado, in our creciendo en la disciple, palabra de growing in the Dios. Word, Y ahí estaremos intercedendo por and we usted. will be interceding Le amamos. for you. Dios le We bendiga. love you. God bless.